justo en el buen momento. Entonces vemos que ahora enunciado el teorema 46 de la paralela media, ¿cierto? Habíamos leído, habíamos tratado aquí de interpretar un poco el dibujo. Vamos a volver a hacerlo en el momento de la prueba. Yo de la demostración. Voy a buscar el dibujito por ahí abajo. Y así. Lo vemos. Entonces tenemos el primer caso, que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado. Aquí vamos a tener el dibujito al ladito nuevamente. Y entonces tenemos el triángulo ABC, ¿cierto? Vamos a considerar M el punto medio de AC, N el punto medio de BC. Entonces el segmento que une estos puntos medios, es decir, MN, es paralelo al tercer lado, es decir, es paralelo a AB, eso debemos ver. Y tenemos que ver que mide, MN, mide la mitad de AD, justamente. Ay, no me funciona la pizarra. Un momentito. Ya, ahí sí. Bien, entonces vamos a comenzar señalando lo que acabamos de decir. Bueno, vamos a decir aquí de E1. Entonces, en primer caso, a correr este dibujito. Entonces, sean M y N puntos medios de AC y CD respectivamente. ¿Cierto? Demostraremos entonces, ¿qué queremos ver? Que el segmento que une los puntos medios, es decir, MN, es paralelo con el tercer lado, es decir, con AB, el lado que no consideramos los puntos medios, y que la medida de MN, recordemos que para referirnos a la medida del segmento de MN, era MN sin la línea de segmento, o bien M, ¿cierto? Como medida del segmento, que es la mitad de la medida del tercer lado. De AB. Bueno, entonces para esto vamos a comenzar con una construcción. Entonces vamos a mirar el dibujito, vamos a explicar un poco nuestra idea principal, ¿cierto? De la primera parte que vamos a ir avanzando y luego vamos a ir redactando eso. Entonces, el primer caso, lo que vamos a hacer es prolongar el segmento de MN, es decir, NT, ¿cierto? Vamos a prolongarlo según el axioma de construcción del segmento. Sabemos que existe un punto sobre la semirecta de MN, de tal manera que NT es congruente con MN. ¿Ya? Y luego, entonces podemos observar que tenemos los triángulos MNC, por otro lado tenemos el triángulo TNB, de tal manera que por axiomas de lado, ángulo, lado, obtenemos la congruencia entre ellos. ¿Por qué la congruencia? Porque tenemos MN congruente con NT, ¿cierto? Como N es punto medio de CB, tenemos que CN y NB son congruentes, y
el ángulo en el vértice n, ¿cierto? Es decir, esos dos ángulos cumplen de ser opuestos por el vértice y como hemos visto en algún teorema, probamos, ¿cierto?, que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces tenemos la congruencia entre estos dos triángulos. Entonces vamos a formalizar eso y luego volvemos a ver el dibujo. Entonces, como dijimos, prolonguemos Mn tal que Mn es congruente con Nt. Y entonces aquí vamos a colocar eso, pero recordemos que ahí por defecto detrás de eso, ¿cierto? Lo que está escondido es el axioma de construcción del segmento. Y como dijimos también, los triángulos MNC y TNB son congruentes por la, ¿cierto? Bueno, ahí por defecto, ¿cierto? Dijimos, tenemos que CN congruente con BN, MN Profe, con NT, ¿sí? en la prolongación es necesario que pongamos por axioma de construcción del cemento, se prolonga o al ponerlo como lo puso usted ya es válido. Eh, no, hay que colocarlo correctamente, digamos. Como yo lo verbalizo, pero no lo escribo, ¿cierto? Como profesor siempre es la trampa, ¿no? Como le decía el otro día, muchas veces o hacemos la demostración o hacemos el sketch de la demostración, que es la idea general de la demostración. En este caso, como lo estoy diciendo, pero no lo estoy escribiendo, ¿cierto? Ha sido dicho, como dicen ahí. Ahora, que digamos, solo prolonguemos tal que ocurra esto, ¿cierto? Tampoco estamos indicando que es falso, ¿cierto? Lo que sabemos que está detrás de eso es por axioma de construcción de segmento. Es decir, ahí la argumentación, digamos, podría sonar un poco débil, simplemente. Entonces tenemos el ángulo CNM congruente con BNT, ¿cierto? Ya, esos son los tres datos que nos aseguran la congruencia de estos dos triángulos a través de lado, ángulo, lado. Entonces, en el dibujo, ¿cierto? Han sido nombrados con alfa, alfa 1, estos ángulos, mientras que gamma y gamma 1, ¿cierto? Los ángulos correspondientes en el otro sentido. Entonces, aquí vamos a dejar eh, ese, ¿cierto? Sin algún otro dato. Bueno, entonces sabemos que tenemos triángulos congruentes, los ángulos correspondientes en triángulos congruentes son congruentes, ¿cierto? Entonces, vamos a guiarnos con los datos que están escritos en el dibujo, ¿cierto? Sin nosotros decir aquí, llamaremos a alfa, ¿cierto? Normalmente uno haría eso, llamaremos a alfa al ángulo CMN, llamaremos a alfa 1 a BTN, ¿cierto? Eso también lo vamos a omitir, digamos, lo estamos diciendo verbalmente, solo pensando en el dibujo. Entonces luego, los ángulos. Entonces, por ángulos correspondientes a triángulos congruentes, tenemos que alfa y alfa 1 son congruentes, ¿cierto? Y sabemos que ángulos congruentes, sí, solo sí, las medidas son iguales, ¿cierto? Entonces podemos decir que alfa tiene la misma medida que alfa 1. Y esto lo vamos a marcar aquí con 1, como ecuación 1. Por otro lado, de la misma congruencia de estos dos triángulos, también tenemos que el tercer lado, ¿cierto? Es congruente, es decir, el lado que no teníamos relacionado, en este caso, CM y TB o BT. Y entonces tenemos MC, BT
y lo enumeraremos, ¿cierto? Con la ecuación 2. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre para nosotros respecto de la recta C, CA y TB? Entonces recordemos que una de las cosas que queremos probar es que hay un paralelismo de ahí de por medio, ¿cierto? Sin embargo, si esto lo miramos de lado, cuando me refiero a lo miramos de lado, miramos CA y TB. Si pensamos en estas dos rectas, cortadas por la secante CB, nos damos cuenta que forman ángulos alternos internos que, como nos dimos cuenta, son congruentes, ¿cierto? Por la medida de este triángulo. Bueno, nosotros marcamos uno acá, ¿cierto? Acá nos marcamos que gamma, gamma y gamma 1 también, ¿cierto? Tienen la misma medida, o en este caso son congruentes, debido a la congruencia de estos dos triángulos, ¿cierto? Entonces recordemos que si tenemos dos rectas cortadas por una secante que forman ángulos alternos internos congruentes, entonces dichas rectas son paralelas, ¿cierto? Entonces es el teorema 33, ¿no? Entonces luego de 1 tenemos que CA paralelo con TB por teorema 33. Bien. Por otro lado, continuando con el dibujito, a ver, vamos a marcar acá que con tres rayitas, ¿cierto? Que MC es congruente con MA, por ser punto medio. Y también acabamos de ver, ¿cierto? Que eh, tenemos acá una congruencia con BD, ¿cierto? BT y MC. Entonces, por transitividad, tenemos que MA es congruente con TB. Entonces, vamos a decir solo eso. Por transitividad, tenemos que MC, ¿cierto? Es congruente con, perdón, MA, ¿no? Congruente con TB. Y esto sale de 2, ¿cierto? Vamos a decir eso, ¿cierto? Por transitividad. Entre paréntesis voy a colocar de 2, ¿cierto? Ahí para después ir organizando, ¿cierto? Todos esos detalles. Ahora, nuevamente en el dibujo, tenemos que el ángulo MAT y el ángulo ATB los podemos relacionar nuevamente de alguna manera. Entonces, marcamos estos ángulos. Tenemos MAT, MAT y el ángulo ATB. MAT, ATB. Entonces tenemos dos paralelas acá, ¿cierto? Si tenemos paralelas y pensamos en AT como la secante, ahora por teorema 44, ¿cierto? Que sería el recíproco del 33,
recordemos que ángulos alternos e internos cortados por una secante entre rectas paralelas son congruentes. Entonces, ¿cuáles son aquí los ángulos internos? Justamente tenemos MAT y por el otro lado tenemos ATP, ¿cierto? Ahora, ahí, perdón. Entonces, por teorema 44, el ángulo MAT es congruente con el ángulo ATP. Ángulo alterno e interno entre paralelas, ¿cierto? Y por propiedad reflexiva, AT es congruente con AT. Entonces, aquí aprovechamos también de hacer observación. Muchas veces ustedes, he visto, ¿cierto?, que colocan, por ejemplo, aquí AT es congruente consigo mismo, lo cual no es falso, ¿no? Sin embargo, es cierto que recordarse que eso se debe a la propiedad reflexiva de la congruencia, ¿cierto? Que cualquier segmento y o ángulo es congruente consigo mismo. Eso se debe a la propiedad reflexiva de la congruencia. Bien, entonces con todos estos datos, estos últimos datos, ¿cierto? MA, ATB, MAT, ATB, AT y AT, tenemos que estos dos triángulos formados, ¿cierto?, en este rectángulo, son congruentes por lado, ángulo, lado, nuevamente. Entonces tenemos ese MAT, ¿cierto? Y ese ángulo de ahí. Entonces, como AT es lado común, tenemos que los triángulos MAT y ATB son congruentes por lado, ángulo, lado. Si el triángulo MAT es congruente con el triángulo ATB, ¿cierto? Debido a lado, ángulo, lado. Ahora, por congruencia en el triángulo, ¿cierto? Tenemos que todos los respectivos ángulos son congruentes. Entonces tenemos que MTA es congruente con TAB, por definición de congruencia en triángulo. Y nuevamente, si nos damos cuenta, en el dibujito, si tenemos que MTA es congruente con TAB, vamos a pintar aquí con verde, estamos ahora pensando en ese ángulo de acá con el ángulo acá, ¿cierto? Ahora, si tenemos eso congruente nuevamente, el teorema, nuevamente el teorema 33, ¿cierto? Nos dice que, ahora considerando la recta MN y AB, cortadas por la secante AT, forman con ella ángulos alternos e internos congruentes, entonces las rectas son paralelas, ¿cierto? Entonces ahí podemos tener que MT y AB son congruentes, perdón, paralelos. Entonces, luego eso, y por teorema 33 de los alternos e internos congruentes, se tiene que, vamos a colocar MT, que es cierto que es toda la recta, a pesar de que sabemos que MN coincide con la recta MT, paralelo con AB. Vamos a dejarlo como segmento. Entre paréntesis vamos a colocar, cierto, que MN como recta coincide con MT. O bien que el segmento MT, ¿cierto? MNN, perdón, pertenece a la recta. Bien. Ahora, ¿cómo podemos argumentar, según lo que hemos visto,
que el segmento MET es congruente con AB. Eso lo hemos visto en las proposiciones. No sé si proposición 1 y proposición 2 que hemos visto en la clase anterior. Vamos a volver aquí. La proposición 2, ¿cierto? Entonces la proposición 2 nos decía que si dos rectas paralelas son cortadas por otras dos rectas paralelas, los segmentos opuestos que se terminan son congruentes. Es decir, según esta figura, si tenemos que AB y DC son paralelos, AB y DC son paralelos, entonces implica que AB y DC son congruentes y de la misma manera que AD y DC son congruentes. Entonces, volviendo a nuestro dibujo, ya hemos visto que, que AC y BT son paralelas. Acabamos de darnos cuenta que MT y AB también son paralelas. Es decir, si pensamos en el rectángulo ABTM, a pesar de que todavía no hemos visto propiedades de rectángulo, ¿cierto? Pero sí esta proposición nos dice que, dada la intersección de estas rectas paralelas, los lados opuestos son congruentes, ¿cierto? Es decir, MT congruente con AB y MA y TB congruente. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Pero, entonces, esto nos permite asegurar eso, ¿no? Vamos a colocar el punto y entonces, MT como segmento congruente con el segmento AB por proposición 2. Bien, entonces hemos probado la primera parte, ¿cierto? Recordemos el enunciado nuevamente. El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo paralelo al tercer lado. Ya, eso lo acabamos de ver. MN, AB, paralelos. Lo que nos queda ver entonces es que MN mide medio AB, ¿cierto? Bueno, por el otro lado, teníamos que N, ¿cierto? Es punto medio de, perdón, de MT, ¿cierto? El dibujito, ¿cierto? N es punto medio de NT, ¿cierto? Porque hemos construido de esa forma. Entonces tenemos que MN, ¿cierto? Es paralelo con AB y MN mide justamente la mitad, ¿cierto? De AB, inmediatamente, ¿cierto? Porque si N es punto medio de NT, significa que 2 veces MN es MT, ¿cierto? Y como MT es congruente con AB, significa que las medidas son iguales, ¿cierto? Vamos a escribirlo aquí al ladito, ¿cierto? Entonces, si MN es congruente con NT, como hemos visto, significa que las medidas son iguales, ¿cierto? Eh, y por otro lado, entonces tenemos que MT, como medida, ¿cierto? Es 2 veces MN. Ahora, como la medida de MT, o como MT es congruente con AB, entonces las medidas de MT y AB son iguales, ¿cierto? Entonces tenemos que esto es lo mismo que la medida de AB, 2 veces MN, ¿cierto? Y entonces ahí obtenemos lo que queremos ver, ¿cierto? Vamos a colocar esto aquí en una nubecita, ¿cierto? Para que recordemos de dónde sale. Lo vamos a dejar ahí de todas maneras en el apunte que se les enviará luego de la clase. Entonces tenemos que es punto medio de MT como segmento. Entonces, así vemos que MN es paralelo con AB, ¿cierto? Y que la medida de MN es medio AB. Bien. Ya,
Hemos probado uno. Ahora nos queda ver. Entonces, el 46.2 nos dice que si por el punto medio de un triángulo se traza, perdón, si por el punto medio de un lado de un triángulo se traza una paralela a un lado, dicha paralela bisecta al otro lado. Entonces vamos a hacer un dibujo, ¿cierto? Para este segundo caso. En este caso vamos a construir este dibujo. Entonces vamos a pensar nuevamente en un triángulo ABC. Entonces si por el punto medio de un lado del triángulo se traza una paralela, entonces vamos a considerar el triángulo ABC. Vamos a considerar M, punto medio de AC. Si es punto medio, ¿cierto? Sabemos que estos dos son congruentes. MN, vamos a hacerlo paralelo a AB. Entonces, MN, paralelo con AB. Vamos a ir escribiendo todas esas cosas bien, ¿ya? Entonces tenemos el triángulo ABC, M, punto medio de AC, coma, eh, MN, paralelo con AB. Esto es parte del enunciado. Ahora, por N, vamos a trazar otra paralela a C. Entonces, desde acá, ¿cierto? Una paralela a esa. Ay, perdón. Ahí, ¿cierto? Para que parezca paralela de verdad. Y a este punto de acá vamos a llamarle T. ¿Ya? Entonces va a ser I. Y por N, tracemos una paralela a C. Entonces lo que queremos ver, en el fondo, es que CN, o que N es punto medio en el fondo, ¿cierto? De CB. Entonces vamos a volver al enunciado del segundo. Si por el punto medio de un lado del triángulo se traza una paralela a un lado, dicha paralela bisecta al otro lado, ¿cierto? Es decir, la intersecta justo en el punto medio. Entonces tenemos MN paralelo con la K. Entonces, si tenemos otra paralela acá, dice que esta bisecta justo en el punto medio, ¿cierto? Al otro lado. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí con el triángulo MNC y el triángulo TBN? Entonces tenemos que CMN y el ángulo NTB son congruentes. La pregunta es por qué razón, ¿cierto? Estamos pensando en esos dos ángulos.
Recordando que AC y TN son paralelas, ¿cierto? Entonces ahí cuando nos volvemos, ¿cierto?, las proposiciones, entonces dos ángulos que tengan sus lados respectivamente paralelos, si tienen el mismo sentido son congruentes y si no son suplementarios, ¿cierto? Y bueno, el otro que habíamos dicho justamente. Perdón. Entonces tenemos que estos ángulos son correspondientes, ¿cierto? Vamos a ponerlo por aquí abajito. Entonces estamos analizando el triángulo MNC y el triángulo TBN, ¿cierto? Como dijimos entonces, tenemos que CMN congruente con NTB. Nuevamente tenemos ángulos correspondientes. Vamos a marcar de amarillo. Tenemos el ángulo ACB con BNT. ¿Cierto? Nuevamente tenemos ahí ángulos correspondientes entre paralelas. ACB congruente con BNT. Vamos a poner ahí correspondientes. Y como M es punto medio de AC, ¿cierto? Tenemos que AM es congruente con MC y de la misma manera que vimos, ¿cierto? Recordemos que tenemos paralela acá y acá, por lo tanto, por la proposición 2 nuevamente, tenemos que MA es congruente con NT, ¿cierto? Y por la proposición 2, entonces tenemos que MA congruente con NT, ¿cierto? Congruente con MC. O bien que las medidas son iguales, ¿cierto? Bien, si tenemos entonces que estos triángulos son congruentes, entonces luego yo voy a copiar estos dos triángulos y tenemos la congruencia, ¿cierto? Y si tenemos la congruencia, sabemos que los lados respectivamente correspondientes son congruentes, ¿cierto? Por lo tanto, CN es congruente con NB. Y si eso ocurre, ¿cierto? Las medidas son iguales. Es decir, me bisecta, ¿cierto? A dicho lado. A dicho lado CB, ¿cierto? Por lo tanto, podemos concluir. Bien. Enunciamos un corolario a continuación. Llamaremos corolario 19 a la proposición que nos dice que en todo triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa. Es decir, en este caso, ¿cuál mediana sería? MD, ¿cierto? En el dibujo. Entonces, si pensamos en el dibujo, ¿cierto? Como AM, la mediana del triángulo rectángulo eh, BAC, ¿cierto? Que es recto en A,
MA justamente, o AM, ¿cierto? Que va desde el vértice A hasta la hipotenusa, ¿cierto? Donde M es punto medio. Así lo vamos a probar. Bien, vamos a considerar D, punto medio, de AB. Y en este caso, por el teorema anterior, ¿cierto? Tenemos que MD va a ser paralelo con AC. Y por lo tanto, tenemos que, por ángulos correspondientes, MDB es recto. Vamos a colocarlo así. Por correspondiente entre paralelas, ¿cierto? Son congruentes y como es recto en A, entonces es recto en MDB. Bien. Ahora, ¿qué ocurría para los triángulos rectángulos? Recordemos que había forma de ver congruencia en triángulos, ¿cierto? Cuando tenían un lado recto, había formas más sencillas de verlo, ¿cierto? Ahí pensando de que si MDB es recto, ¿cierto? Tenemos que MDA también es recto, ¿no? Como MD es un lado común, ¿cierto? Tenemos ángulo recto con un cateto y una hipotenusa, son congruentes, ¿cierto? ¿Cuál era la otra forma de ver la congruencia en este tipo de casos? Que en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Pero, profe, La altura y la mediana coinciden, ¿cierto? ¿Sí? pero ahí por lado, ángulo, lado, también se puede hacer, porque no cayó del punto medio. D es punto medio de AB, ¿cierto? Sí, pero tenemos un lado en común, el ángulo recto, y AD es igual a DB. Entonces, por lado, ángulo, lado, saldría. Ya. Tiene- Sale más sencillo aún, ¿cierto? Entonces, por lado, ángulo, lado. Muy bien. Vamos a decir que ADB, perdón, ADM es congruente con BDM, ¿cierto? Como triángulo. Y así tenemos que AM es congruente con BM, ¿cierto? Bien, muy bien, Boris. Y bueno, de la misma manera, ¿cierto? Ya sabemos que eh, como M es punto medio de acá, ¿cierto? Tenemos una triple congruencia, ¿cierto? Pero nos basta considerar esto para darnos cuenta de que el triángulo AMB es isósceles.
Entonces luego el triángulo AMB es isósceles. Entonces, como dijimos, como M es punto medio de BC, entonces AM, ¿cierto? Congruente con BM, congruente con MC. Entonces vimos que el triángulo rectángulo, ¿cierto? La mediana relativa de la hipótesis, perdón, la hipótesis de la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, como vimos, AM es congruente con MC y con MB, entonces la hipotenusa, que sería BC, ¿cierto? Es 2 veces AM, que sí, es lo mismo, ¿cierto? Que decir que la mediana relativa de la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Esto se desprende de la misma manera como dijimos anteriormente, por las medidas, ¿cierto? Como tenemos una triple congruencia, bueno, ahí para seguir desenmarañando, ¿cierto? La escritura, si son congruentes, entonces las medidas son iguales, ¿cierto? Sí, ¿cierto? BC, entonces, 2 veces. A ver, Profe, ¿sí? ¿por qué hay que poner que AMB es isósceles? Que AMB isósceles. En realidad no lo utilizamos, ¿cierto? Creo que ya habíamos puesto que AM y MB eran congruentes, Eran entonces congruentes. Ay, claro, tiene toda la razón. Esto es innecesario entonces. Muy bien, gracias. Claro, porque como argumentamos por LAL, ¿cierto? Tenemos inmediatamente estos lados eh, de esa forma. Muy bien. Bien, enunciamos un teorema, teorema 47, nos dice el enunciado que si el pie de una mediana de un triángulo, es decir, M, ¿cierto? Equidista de los vértices del triángulo, entonces el triángulo es rectángulo. Entonces recordemos que equidista, ¿cierto? Quiere decir que están a una misma distancia, ¿cierto? Entonces, si pensamos como AM o AM, ¿cierto? Como la mediana relativa al lado BC, y bajo la hipótesis de que equidista de los vértices del triángulo, quiere decir que BM es congruente con MC, congruente con AM, ¿cierto? Como se muestra en la figura. Entonces lo que queremos ver es que el triángulo es rectángulo. Es decir, que el ángulo en el vértice A debiese ser recto.
Bien, entonces, como hemos dicho, vamos a pensar en el segmento M como la mediana relativa a BC y además, entonces, la hipótesis, ¿cierto?, es que equidistan de todos los vértices. Entonces, demostraremos que el ángulo del vértice A esto es recto. Bien. Entonces, lo primero que podemos notar, ¿cierto?, es que tenemos triángulo isósceles acá, ¿cierto? Podemos notar que AMB isósceles, y de la misma forma, ¿cierto?, que AMC isósceles. Entonces, como BM es congruente con AM, el triángulo AMB es isósceles. Y si es isósceles, tenemos que los ángulos correspondientes a la base son congruentes, ¿cierto? Y así, que están denotados de esta forma, ¿cierto? Vamos nuevamente a abusar ahí a decir que el ángulo MAB, ¿cierto?, es alfa 1 y que el ángulo MBA es beta, ¿cierto? Entonces, lo voy a decir, ¿cierto?, pero no lo voy a escribir. Y así, entonces tenemos la congruencia entre beta y alfa 1. Bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Como MC también es congruente a AM, ahora tenemos que AMC también es isósceles. ¿No? Y así los ángulos vamos a denotar como alfa 1 al ángulo MAC y vamos a denotar como gamma al ángulo MCA. Entonces, por ser isósceles, ¿cierto?, los ángulos correspondientes a la base son congruentes, o adyacentes a la base, perdón, son congruentes. Así, alfa 2 es congruente con delta, ¿cierto? Alfa 2. Ahora, por teorema 45, sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿cierto? Entonces, por teorema 45, sabemos que la suma de todo ángulo interior, entonces tenemos alfa 1 más alfa 2, que sería el ángulo del vértice A, más beta, más gamma, ¿cierto? Y esto es 180. Entonces, de la misma manera, ¿cierto? Aquí podemos decir que beta más gamma, ¿cierto?, es 180 menos la medida de A, ¿cierto? Recordando de que alfa 1 más alfa 2 es la medida del vértice A, ¿no? Ahora, la medida de A, la medida del ángulo en A, es alfa 1 más alfa 2, ¿cierto? Como dijimos. Por lo tanto, la medida, ¿cierto?, sería sería 180 menos la medida de A, ¿no?
profe, ¿Sí? pero ahí en ese paso no le conviene ocupar que los triángulos son isósceles y ahí alfa 1 igual a beta, alfa 2 igual a gamma y le sale que... Claro, claro, solo que justamente aquí me estoy demorando un paso más, sí, sí, porque la medida de A, ¿cierto? Como sabemos es alfa 1 más alfa 2, pero alfa 1 es congruente con beta, alfa 2 es congruente, perdón, sí, alfa 2 es congruente con gamma. En realidad ese paso, ¿cierto? Lo podemos ahorrar inmediatamente, ¿no? Sabemos que eso, vamos a marcar aquí entonces mejor, 1 y vamos a marcar 2, ¿sí? Entonces, claro, tenemos alfa 1 beta, sabemos que si son congruentes sus medidas son iguales, ¿cierto? Ese es, digamos, el paso que yo me estoy ahorrando. Entonces vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Si son congruentes, entonces las medidas son iguales, ¿cierto? Gracias. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Tenemos beta más alfa, más gamma, perdón, más beta más alfa. Vamos a poner inmediatamente, ¿cierto? Esto. Dos veces eso, ¿cierto? 180 grados. Pero justamente, como vimos que beta más gamma es congruente a alfa más beta, ¿cierto? Estas dos veces la medida de A, ¿cierto? Por lo tanto, la medida de A es la mitad de 180, ¿cierto? Esa era la idea más corta, ¿cierto? Gracias, Boris. Profe, ¿Sí? o sea, yo tengo una duda con el enunciado, ¿Sí? porque cuando empezó a escribir, yo lo estaba leyendo y no le faltará algo, porque ¿qué es lo que es el pie de la mediana? El pie de la mediana es donde intersecta la mediana con el lado opuesto. En este caso Eh, sería M, que M equidista de todos los vértices. Ah, Entonces, si, ya. si M, Sí, ya lo leí mal, es que yo me imaginé, leí como que era que equidistaba de B y de C, pues entonces dije, todas las medianas en eso, entonces es de todos los vértices. claro, de todos los vértices, justamente, de los vértices del triángulo. Entonces, claro, Ah, esta ya, mediana, digamos, tiene que estar ubicado no solo para sí, que sea punto medio, sino que también para que AM sea congruente con los dos anteriores. claro. Ah, ya, me faltó leer el todos, o sea, asumir los por todos. Ya entiendo. Claro, porque si no fuese así, como dices tú, sabemos que M sí o sí equidista de B y C. Si Claro, fuera esa única condición, en el fondo uno quisiera decir de que prácticamente todos los triángulos serían rectángulos, en ese caso, ¿cierto? Y eso sabemos que no es cierto. ya, pero me faltaba el todos, eso era, me quedé pensando en eso. Claro, como no dice todos, pero dice de los vértices. Ahí, digamos, implícitamente se considera de que son todos. Bien. Bueno, vamos a quedar hasta acá. Nos quedan algunos ejercicios. Bueno, los siguientes dos teoremas vamos a enunciarlos. Simplemente esos dos del circuncentro, del incentro. Vamos a probar posteriormente el del ortocentro. Ya, pero sin embargo, ¿cierto? Vamos a dejar eso para la siguiente clase. Hoy nos ha costado mucho terminar este capítulo de paralelismo, en realidad. Todavía nos queda desigualdades en el triángulo. Pero no hay mayores problemas. Entonces, la tarea pendiente es inscribir ciertos grupos en el Classroom. Vamos a insistir en eso. Para que no lleguen todos sin grupo el día de mañana, tengamos que hacer un sorteo, ¿cierto? De con quién le tocará, digamos, realizar su exposición.